5 meses han pasado desde que la emergencia sanitaria se instauró, siendo los 3 primeros meses críticos para todos los rubros comerciales debido al cierre absoluto de todos los negocios, impidiéndose incluso los repartos por delivery. El sector del libro no ha sido la excepción, y dentro de este, las librerías independientes probablemente son las más afectadas de la cadena. Hoy vamos a conversar con 4 libreros cuyos espacios pequeños, hermosos y cálidos están más cerca al concepto de biblioteca y que comprenden que su trabajo es la de ser mediadores entre el libro y el lector. Ellos son Carlos Carnero, de Librería Inestable, Edgar Bravo, de Arcadia Mediática, Julio Zavala, de Escena Libre, y Javier Macías, de Babel. Me adelanto a disculparme si este reportaje peca de elogioso, pero intentando no caer en el romanticismo, creo fervientemente que las librerías son un foco determinante para el desarrollo de sociedades mejor informadas, más sensibles, con un mejor sentido crítico y, por tanto, menos deshumanizadas. Por eso trataremos de entender con ellos no solo cómo los está afectando la crisis por el COVID-19, sino también las oportunidades que su sector puede desarrollar a partir de esta compleja situación, como aquellos problemas culturales ligados a la falta de políticas públicas o los actuales y elevados costos de importación. Para nuestros 4 libreros, la noticia de la inamovilidad cayó por sorpresa. Como dice Carlos, el viernes 13 la noticia sonaba como algo lejano y el lunes ya no se podía abrir, situación que no le brindó a ninguno tiempo para planificarse. Yo inmediatamente empecé a visualizar y a investigar un poco de cuál era la mejor manera de enviar libros, porque obviamente el tema ante un cierre tan intempestivo de los locales comerciales era cómo atender remotamente a nuestros clientes que siempre requieren los libros, ¿no? Y bueno, ese fue el primer paso, como la reacción como de supervivencia, ¿no? En nuestro caso tuvimos prácticamente casi 3 meses de cierre de los negocios, que en algunos casos ha evidenciado el cierre de muchas librerías en el Perú. En nuestro caso particular, felizmente, tenemos el apoyo del Centro Cultural, que en ese sentido ha tenido mucha paciencia y mucho respeto para por nuestro oficio, y eso ha permitido de alguna manera que podamos mantenernos y no irnos al cierre, porque no estoy totalmente seguro de que si hubiese sido otro escenario hubiésemos tenido que cerrar la librería, porque no íbamos a poder sostener 3 meses sin facturación y con un alquiler detrás de eso, ¿no? Y lo que sucede con una librería independiente o pequeña, cualquier negocio pequeño, donde el sueldo es en verdad es casi o prácticamente la utilidad, es que no es como un trabajador que el sueldo lo deja de percibir o se le reduce, sino que se acumulan 2 costos fijos al mismo tiempo, ¿no? Los de tu vida personal más los de los del negocio. O sea, hay que pagar 2 alquileres, 2 servicios, 2 internet, etcétera. Entonces el capital de trabajo se va esfumando o desapareciendo y se deja de pagar a los proveedores o se paga por parte. A la empresa Babel, el tema del personal que la conforma no nos ha afectado de manera tan drástica. Hubo que pasar por un tránsito difícil de negociación, de alquileres, pero luego simplemente lo que hemos hecho es adaptarnos y correr la carrera que nos toca, ¿no? Surfear la ola que se nos presenta. El caso de Edgar, cuya librería es Arcadia Mediática, la cual va a cumplir el próximo año 20 años, es un poco más complejo, no solo por la situación ya explicada por sus colegas, sino porque él tiene 2 locales. Nos cuenta que no fue hasta el tercer mes que tuvo una seria reflexión sobre mantener ambos locales o no. Si bien ahorita los mantiene, el de Miraflores se ha convertido en su principal centro de operaciones. Sinceramente la web nos ha ayudado mucho, ¿no? Actualmente el 90% de nuestras ventas. Nuestros clientes prefieren recogerlo y el 90% de recojos se programan en Miraflores, ¿no? Lo cual, claro, nos hizo tender una cierta preferencia por este local, ¿no? Bueno, con el local de Lima hay otro tipo de vínculos, un poco, yo diría que hasta más afectivos, ¿no? De mantenerlo y
de que siga siendo como un comercio más propositivo, ¿no? Para la ciudad. Julio Zavala está al frente de Escena Libre desde 2018. Recordemos que esta librería es un proyecto que se creó en 2014 por la española Ana Bustinduy, con el nombre de La Libre. Bueno, Julio sigue tan asombrado como preocupado por la demora del Estado para la reactivación del rubro, hecho que no les ha permitido replantear todos los planes anuales que ya tenía planificados. La situación es que muchos teníamos ya más o menos planteado la campaña comercial durante este primer trimestre del año, ¿no? Generalmente venía el mes de abril y mayo, que son meses muy importantes por ser el mes del Día del Libro. En mi caso particular, por ejemplo, tenía una feria en la Universidad Católica, que era muy importante en nuestra facturación para nosotros. Teníamos una invitación a una feria Moquegua, que es la segunda vez que estábamos yendo a Moquegua. Y teníamos campañas, teníamos recitales, presentaciones de libro. Bueno, todo eso se vio interrumpido lamentablemente por el escenario que nos ha tocado vivir. Y hasta ahora, digamos, sigue siendo una cuota pendiente del año que sabemos que no la vamos a cubrir este año, ¿no? Es básicamente la parte que hemos perdido, ¿no? A Inestable, la librería de Carlos Carnero, que desde hace 9 años ocupa establemente en la cuadra 1 de Porta, lo que más le dificultó al iniciar fue la repartición de los libros. El delivery no era un servicio que él estaba acostumbrado a brindar, y a falta de protocolos para la entrega en moto, prefirió hacerlo él mismo y a pie. Entonces, básicamente el radio, o sea, es donde tú podías llegar caminando, o en bicicleta, ¿no? En mi caso caminando, que me gusta. Entonces, pucha, me he ido hasta Surco, después al este hasta Lince, al norte hasta San Miguel, ¿no? Así dejando en el camino varios, ¿no? Otra cosa que cambió fue que no se podía importar ni conseguir libros aquí. Entonces estuvimos apelando al fondo de la librería, ¿no? Por suerte tenemos bastante fondo. Y eso... Por su parte, el periodista Javier Macías abrió Babel en 2016, aunque por un lapso muy corto. No fue hasta 2018 que reinauguró la librería en una casona miraflorina de la década del 30, bellamente recuperada. Por eso, su posición es un poco más drástica, pues tiene claro que este trance no lo hará volver a cerrar su espacio. Es una pena porque creo que las librerías nunca debieron cerrar. Creo que el libro debería ser considerado en el Perú un bien de primera necesidad y que su provisión y circulación debería estar garantizada al máximo nivel legal posible, ¿no? Lo bueno es que nos ha obligado a repensar cuál es el camino para nuestro negocio. Nosotros consideramos que Babel sigue siendo una librería boutique y que ofrece un servicio presencial espectacular y diferente. Entonces, nosotros seguimos ofreciendo ese servicio ahora, pero estamos evaluando cómo va a ser nuestro e-commerce, ¿no? Entendida y contextualizada la situación particular de cada local, ¿cómo se ha modificado la dinámica de trabajo desde sus reaperturas? Todos coinciden que al verse reducidos los aforos, es mucho más el trabajo que invierten en las redes sociales en contacto con sus clientes. Edgar, por ejemplo, ahora atiende solo por turnos y no más de 2 personas a la vez, mientras que Carlos, que si bien va a diario al local, solo recibe a uno que otro cliente personalmente. Y tanto Julio como Javier comprenden que lo fundamental es construir un servicio de venta online mucho más sólido. Escuchemos con qué otros contratiempos están lidiando y que no hacen más que develar las falencias del ecosistema del libro en nuestro país. Nos ha costado un montón atender a estos 4 flancos por igual. Felizmente, después de 2 meses hemos agarrado la dinámica a toda esta nueva logística, porque bueno, ya tenemos un transportista exclusivo que ha llenado todas nuestras expectativas con los temas de seguridad. Y hemos establecido un plan de turnos también, en el que vamos intercalando días para evitar transportarnos también nosotros mismos. Los primeros meses obviamente ha sido de algunas fallas que las hemos ido corrigiendo, y bueno, a estas alturas yo creo que al 5.º mes de esta nueva operatividad se podría decir que lo tenemos prácticamente controlado, tanto a nivel del empaquetado de productos, desinfección, la misma entrega, ¿no? de nuestro transportista y bueno, con nuestros amigos del interior del Perú, siempre con las complicaciones que hay por el cierre o no cierre de las ciudades, ¿no?
hasta la semana pasada teníamos Arequipa y Cusco totalmente cerradas y bueno, hemos asumido algunos costos de llevar el producto a casa, o sea, como que con otros transportistas que eran un poco más caro que el que utilizamos habitualmente, ¿no? Nos preocupa un poco la falta de abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros creíamos que la tendencia natural iba a ser de que la producción nacional iba a estar un poco más tener mayor consumo, ¿no? Cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, ¿no? Las editoriales independientes y muchos fondos nacionales no tienen, digamos, la difusión que se esperaba, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que a mí sí me genera mucha desazón, porque vemos que lamentablemente el público sigue un poco manejado desde las grandes plataformas comerciales, digamos, y los medios de comunicación que tratan de difundir, digamos, las tendencias globales dentro de lo que es el mundo de la edición de libros, ¿no? Entonces, ahí es una tarea pendiente. Yo creo que como libreros nosotros tenemos que apoyar a la cadena de editoriales independientes, a la producción nacional también. Y el trabajo se ha multiplicado. Es como los que se quejan, los profesores que trabajan más ahora, igualito de ese librero. Por ejemplo, el otro día me han pedido, ¿cuánto fue? Como 9 índices de unos libros, una sola persona. Entonces, mira, 9 índices son como, ¿cuántos eran? 20 fotos para que te salgan nítidas. Es como media hora de trabajo que antes no existía porque el cliente venía y lo veía con sus propios ojos. Nosotros no tenemos un e-commerce montado, no tenemos una web. Nuestra interacción con el usuario no presencial es básicamente desde Instagram y marginalmente por Facebook. Instagram se ha comprobado que es nuestra herramienta más eficiente y se vende muchísimo más que antes a través de WhatsApp y de Instagram. La verdad es que creo que la mala respuesta que han tenido las librerías más grandes ha hecho que los usuarios regresen la mirada, que vuelquen la mirada a librerías más pequeñas como la mía y otras, y que vean las ventajas de tener un trato humano, una experiencia de escala humana, atendida por gente y no por interfaces digitales. Lo que ha ocurrido es que hemos ganado muchísimos clientes y la mayoría repiten. Eso es lo que ocurrió con la cuarentena. El que la librería funcione como lo hacía normalmente, prácticamente se ha vuelto impracticable. Por más que recibamos, al principio optamos por recibir una persona cada media hora, por turno, siempre con previa cita. Y luego nos dimos cuenta que venían a veces de 2, de 1 o hasta de 3. Pero la manipulación de los libros no nos llegaba del todo, no nos estaba cuadrando del todo, porque si bien es cierto se le toma la temperatura, se le pide que se desinfecte las manos, etc. Pero el tema era en sí qué tanto debíamos permitir la manipulación de los libros y bueno, y en ese caso nosotros preferimos hacerlo nosotros por ellos. Una de las cosas que sí evidenciamos durante este proceso de pandemia es, digamos, que los usuarios están modificando un poco los hábitos de consumo. Entonces, la característica que se tiene, digamos, del trabajo de librero, que es un poco de tú a tú, de sugerencia de libros, se ve un poco menoscabada, porque evidentemente no es igual ir a una librería y conversar con el librero y un poco informarle acerca de todos los libros que hay. Y yo creo que en este momento los libreros y todos los agentes que están un poco vinculados con el tema de la cultura van a tener que convertirse en una especie de promotores culturales para que de alguna manera todas esas actividades y esos eventos que se venían haciendo dentro del canal de la librería pues se vayan a difundir por los medios virtuales, ¿no? Pasada la incertidumbre inicial, aunque aún combatiendo con la angustia futura, les pregunto si sienten que de alguna manera esta situación puede ser o estar siendo beneficiosa para su sector, guiándome principalmente por ciertas opiniones de colegas suyos españoles y argentinos que alegan que este confinamiento obligatorio ha permitido la recuperación del tiempo personal. Primero, nunca se ha leído más que en la historia de la humanidad que ahora. Todo el mundo lee en papel o en su teléfono, pero todo el mundo lee y lee cada vez más. Eso es primero. O sea, la lectura nunca estaba en duda. El tema es la interfase. Habían quienes
esos profetas del apocalipsis del libro, ¿no? Que decían, uy, vienen los libros digitales, se acabaron los libros impresos. Y la verdad es que no, la verdad es que nunca se han impreso tantos libros como ahora. Lo que sí ha ocurrido es que esos tirajes, en lugar de ser cada vez más grandes, son cada vez más pequeños, pero a cambio se publican cada vez más títulos. Es decir, hemos cambiado profundidad en el tiraje, cantidad, por variedad de títulos. Entonces, y eso es una respuesta natural a la diversidad de personalidades y de gustos que representa la especie humana. El libro nunca ha estado en riesgo. Esa es mi postura. La comercialización del libro sí ha cambiado y ahora mucha gente privilegia la experiencia digital, pero ante tanta automatización también están volviendo la gente a las librerías en físico. Yo creo que las librerías que plantean una experiencia diferenciada siempre van a existir porque la gente quiere tener experiencias. O sea, la recuperación del tiempo personal creo que ha sido como un privilegio que solamente han tenido los que podían cubrir sus necesidades básicas, no ha sido para todos. Si bien había silencio, había también como una resonancia de alerta que creo que no fue productiva ni para leer ni para escribir. Y también hemos estado vendiendo más, tal vez no se note en estos meses, pero cuando ya vuelva a la normalidad como que vamos a estar un escalón más arriba con lo que hemos aprendido. En realidad yo siempre he dicho que nuestra principal competencia es el resto del entretenimiento, no son otras librerías ni siquiera otro tipo de publicaciones. Claro, al haberse duplicado o triplicado estas horas de entretenimiento, el libro tiene finalmente una cabida adicional, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene el Perú como sociedad es que realmente no hay un gran trabajo de formación de lectores, ¿no? Frente a otros países donde digamos tienen lectorías ya muy bien desarrolladas, muy bien cultivadas desde la formación colegial hasta las universitarias, todos los que de alguna manera tenemos cierta relación con el libro, tenemos como obligación seguir construyendo lectores, ¿no? Y eso digamos que sí en el Perú se evidencia, ¿no? Se evidencia porque el mercado es muy chiquito y digamos la oferta está siendo de alguna manera peleada por las pocas personas que tienen todavía la posibilidad de consumir un libro, ¿no? En nuestro caso también, al cambiar el chip logístico, digamos, que antes nuestras importaciones eran aéreas y bueno, teníamos libros nuevos con bastante regularidad, casi mensualmente. Esto prácticamente ahora ya no se va a dar en un buen tiempo, porque primero que ya no hay muchos vuelos comerciales donde meter la mercadería y ahora estamos con un nuevo tiempo de transporte marítimo que, bueno, tiene sus tiempos bastante alargados, ¿no? Entonces para ello pienso que la producción nacional se va a ver muy reforzada para llenar estos vacíos que hay entre, digamos, renovación de stock nuevo, y yo creo que la producción local tiene que estar sacando también mensualmente o bimensualmente novedades para que vaya compitiendo con las publicaciones del extranjero, ¿no? Ya sobre esto último que mencionó Julio Zavala, hablaba Salazar Bondi en el 56, afirmando que la raíz del problema del libro en Perú no estaba tanto en la falta de visión pública administrativa como sí en la falta de programas escolares que forjen a los futuros lectores. De hecho, tiene todo un artículo, un pequeño artículo, llamado «Cómo enseñar a leer». Pero bien, dos cosas me han conmovido sobremanera conversando con ellos. La primera, el agradecimiento a su clientela que les ha permitido sostenerse en el tiempo, y lo segundo, el tino que han tenido para percibir los cambios en los hábitos de consumo de sus clientes. Creo que ese ha sido como el momento que más nos hemos sentido vinculados a nuestros clientes. Han tenido muy buenos detalles y nos han hecho como sentir parte de su día a día, ¿no? O que estamos en su geografía personal, algo así, ¿no? Y que eso les agradezco mucho. Lo que respecta a nuevos clientes, sí hemos sentido un aumento notable porque hemos estado trabajando más en redes, ¿no? Y eso sí lo digo con mucho orgullo y con mucha alegría, la respuesta por parte digamos de los lectores fieles que nos visitaban, ¿no? Hemos recibido muchas formas
agradecimiento, de ayuda, de apoyo, ¿no? En estos momentos difíciles que hemos estado pasando. Nos ha sorprendido el cariño y el respeto que hemos evidenciado por parte de esta comunidad lectora. Todo eso ha confabulado, una participación importante por esa gente que cree en la marca, que cree en la librería, que cree en el librero, que cree un poco en la propuesta que cada librería maneja, ¿no? Y eso es algo que yo sí celebro bastante, ¿no? Se ha afianzado, se ha captado un poco a más clientes, pero también todavía tenemos la tarea de seguir desarrollando pues más cadenas de lectores, ¿no? Nos han cuidado así como la joya de la corona para que nos mantengamos y de verdad que la primera reacción que tuvieron nuestros asiduos fue conmovedora, por decirlo poco. La respuesta fue, la verdad, que bastante generosa de parte de nuestros queridos clientes y amigos, porque no fue masiva, pero sí fue bastante cariñosa y voluminosa. O sea, sí ha habido un interés en lecturas de adaptación y resiliencia, y luego ha habido un interés grande. Somos una librería que tiene un fuerte foco gastronómico, entonces hemos empezado a vender mucho más libros de cocina casera que libros de restaurante y de cocina para profesionales. Pero salvo esos pequeños cambios en las tendencias del gusto de la gente, pues yo creo que todo eso otro también va a volver. Y sí, ha habido un foco de interés natural, pero eso no tiene ninguna cosa especial. Es decir, si hay un atentado, la gente quiere saber de terrorismo y compra libros de terrorismo. Si el tema racial gana relevancia, la gente quiere leer temas como Angela Davis y racialización y discriminación y etcétera. Es natural, son los vaivenes de los intereses de la gente que siempre han habido a lo largo de la historia. O sea, no creo que en ese sentido la pandemia sea una diferencia real. Todavía. Vamos a verlo en el largo plazo. Estoy de acuerdo con que ahora se están leyendo más libros. Más gente que no leía viene a nosotros para leer, para ser orientados sobre qué cosa deberían leer. Entonces, sí está habiendo un fenómeno que favorece a la cultura del libro. Sobre todo la del libro impreso, aunque no lo crean. Me imagino que las ventas de libros digitales están subiendo también. Pero estamos en un mundo que quiere materialidad, quiere vida, quiere sentir, palpar. Bueno, vamos llegando al final y creo que hasta aquí hemos podido ayudar a entender que el trabajo personalizado del librero, así como forjar la identidad de una librería, es algo que ningún algoritmo va a poder asemejar nunca. Por ello quisimos también saber cuáles son sus peticiones en relación a políticas públicas. Varios son los puntos de coincidencias, como la petición de librerías interconectadas, una red de bibliotecas municipales y una ley del libro mucho mejor consolidada. A nosotros nos falta eso, ¿no? Nosotros todavía no hemos llegado a nivel de unión como asociación o como cadenas de librería para poder desarrollar, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Que tienen, por ejemplo, un bookshop, ¿no? Que es una plataforma indie, por llamarlo de una manera, que trata de ser una respuesta frente a Amazon. Y ha sido posiblemente la plataforma que más ha facturado y que ha permitido a las librerías independientes en Estados Unidos poder desarrollarse y mantener, una facturación que les haya permitido pasar esta pandemia con cierta serenidad comercial, ¿no? Entonces, tenemos un trabajo que por obligación lo tenemos que hacer. O sea, yo sí considero de que debería existir una especie de asociación de libreros, una manera de que se puedan discutir y se puedan promover temas que puedan alcanzar a todos los libreros y agentes que tienen que ver con el libro en el Perú para que puedan de alguna manera desarrollar y pensar estrategias para el beneficio mutuo, ¿no? Yo creo que eso sí es una tarea pendiente. Ciertas formas de comercio digital proponen que el libro sea cada vez más barato, y lo que ocurre es que si tú lo haces cada vez más barato vas a perder calidad en algún punto, ¿no? Entonces yo sí estoy un poco en contra del modelo Amazon, porque te ahorras varios pagos de por medio. Sería interesante ver las condiciones laborales de Amazon, para empezar, ¿no? Para entender por qué los libros llegan a costar lo que cuestan, ¿no? No me parece razonable que una persona que invierte 10 años en escribir un título y luego unos editores que trabajan 2 con un ilustrador y un corrector de estilo tengan que considerar que su trabajo no vale, sino al contrario, debería ser correctamente valorado y el mercado debería responder a eso, ¿no? No digo que quiero libros caros, lo que digo es que todo el valor debe ser reconocido. Creo que ahora lo prioritario es tener una ley del libro a largo plazo, para no estar todos los años con este estrés permanente, ¿no? Pero creo que más importante que eso sería una discusión a nivel político
de lo que es la cultura para el desarrollo del país, ¿no? Y si esta puede dejarse que se desarrolle en el libre mercado sin ninguna intervención, ¿no? Creo que la cultura la tenemos que ver como una inversión que no solo va a repercutir en la felicidad de las personas, sino también en la economía. O sea, la cultura está también cuando la gente maneja tocando claxon o cuando roba, ¿no? O cuando elige mal a los políticos, no les importa su nivel ético. Y creo que esa discusión no la hemos tenido ni se está dando a nivel político. Me parece que reforzar el tema de la lectura va más allá de la exoneración del IGB en los libros. Está bastante bien, de hecho, pero a mí me parece que lo que se debe reforzar es el hábito de leer. La manera más directa de hacerlo es a través de una política agresiva, clarísima, de bibliotecas públicas, municipales. No creo que sea una inversión en vano de llenar de los distritos o ciudades de nuestro país con bibliotecas y sus respectivas publicaciones, ¿no? A mí me parece que principalmente los barrios más modestos de nuestro país deberían tener esta oportunidad de meterse a una biblioteca o hemeroteca y revisar todos los libros que quizás no puedan comprar, ¿no? Ahí es donde se pueden forjar los futuros lectores. Poder tener, digamos, un librero que pueda aconsejarles y sugerirles a las personas que acuden a él, no lo vamos a recuperar. O sea, vamos a tener que formar nuevamente estos tipos de profesionales que van a tomar 2 o 3 años. Y en ese aspecto yo sí convoco, digamos, a tanto a instituciones públicas, privadas, a todas las personas que tengan alguna motivación para hacer escuelas de libreros, para que se permitan que de alguna manera tengamos acceso a que los libreros tengan más oportunidades de librerías en otras partes del Perú, porque también ahí vemos que eso es cada vez más difícil. Y no hay ningún tipo de estímulo que ayude a una persona a abrir una librería. O sea, ahí tenemos algo que pelear, digamos, dentro de la ley del libro. Yo creo que también el papel del librero va a ser, digamos, fundamental dentro de este punto de vista. Y yo creo que tenemos que acudir a todas las instancias para que de alguna manera esa voz sea escuchada, ¿no? Y que podamos decir de que Perú no perdió tantas librerías durante este proceso, que lamentablemente va a ser así. Vamos a ver el cierre, porque ya estamos viviendo el cierre de muchas librerías, y esperemos que una vez pase eso se pueda reactivar el rubro, ¿no? Y que no sucumbamos, digamos, a los grandes almacenes que al final simplemente se convierten en espacios comerciales donde la biodiversidad también se pierde, digamos, el criterio sobre todo de formación y de lecturas que puedan ser sugeridas, y eso es algo, por ejemplo, que sí se debe pelear, el papel importante y coyuntural que vive la librería independiente dentro de su papel como una especie facilitadora de contenidos para estas personas. Necesitamos una ley del libro que verdaderamente coloque al librero en el centro de esa legislación. ¿Por qué? Porque nosotros queremos libros y queremos lectores. La pregunta es si queremos librerías. Si no queremos librerías, no hay problema, nos las volamos, no hay problema. Pero si queremos librerías, necesitamos que esa ley considere a los libreros como lo que son, mediadores de lectura para toda la población que puede pagarla, ¿no? Lo otro es que haya bibliotecas, eso es muy importante, que haya una red de bibliotecas incentivada por el Estado, y que existe, pero es muy paupérrima. Y lo tercero, y súper importante, es que se regule el descuento del libro, porque si no se regula el descuento del libro, lo que ocurre es que existe la falsa percepción de que el libro que más se vende es el más barato, y eso debería ser un error. Deberíamos comprar los libros porque son buenos, no porque son baratos. No debería de ser un commodity, debería ser algo que está en el centro de nuestra identidad y de nuestra cultura. Lo cual me lleva al pedido más importante. Es urgente que el libro sea considerado un bien de primera necesidad, para que su provisión y circulación estén garantizadas y nunca más se vuelvan a ver interrumpidos. En nuestro país existe una gran tradición de librerías. Hay cuenta de ellas desde 1580, que es cuando se autoriza la impresión de libros en nuestro país. Y durante las primeras décadas del siglo pasado,
En buena parte, las librerías suplieron lo que la Biblioteca Nacional no pudo hacer. Y lo digo en pasado, porque actualmente la BNP viene realizando cambios importantes y sustanciales intentando ampliar justamente sus márgenes de trabajo. El CERLALC, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro de América Latina y el Caribe, elaboró en abril del año pasado un documento llamado En Defensa de las Librerías, que los invito a buscarlo en internet, que está colgado ahí gratuitamente, y leerlo. Ahí se mencionan 3 principios sobre los cuales reflexionar y los voy a leer. Primero, que la función que las librerías deben desempeñar para garantizar que un bien cultural como el libro pueda llegar a quienes lo demanden. Segundo, el rol que la librería debe asumir en la defensa de la singularidad de la cultura y de la industria que la promueve. Y tercero, el papel que la librería puede tener como motor económico local, e incluso señala, en sus recomendaciones, la necesidad de abordar de manera holística las medidas necesarias para garantizar la articulación de todos los aspectos de la librería, no solo lo concerniente a lo administrativo y lo fiscal. Porque como bien hemos podido dar cuenta hoy, los libreros no son mercaderes, vendedores, comerciantes. Son, perdonen la cursilería, amantes de los libros, de la cultura y del saber. Por ello nos embarga este ánimo de preservarlas, de darles solidez al sector y de proveerles continuidad como focos de intercambio cultural, porque las librerías son un espacio donde convergen diferentes artistas. Las librerías son, en cierta manera, el centro de nuestros universos.